Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei, nuevamente aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado que enluta una vez más nuestro país, y es el asesinato a 16 personas hasta ahora que se dio el domingo que acaba de pasar en San Miguel del N. ¿Por qué les digo que enluta una vez más? Porque este no es un caso aislado. A lo largo de estos años han ido ocurriendo situaciones de este tipo. Sin embargo, debido a la coyuntura actual, es que se ha estado conversando mucho del tema, se ha politizado también el tema, y no solamente debido a la coyuntura actual, sino también a la magnitud de la matanza que ha tenido este asesinato, ¿no? Porque han sido 16 personas las que han fallecido, y entre ellas 2 niños, uno de 1 año y 2 años, si no me equivoco, y 2 menores de 17 años. Entonces, por todo esto es que se ha estado hablando mucho de este tema. Primero quisiera iniciar comentándoles cómo es que este remanente de Sendero Luminoso llega a ubicarse en el Brain. Como bien saben, en 1980 sucede una toma y quema de ánforas ante las elecciones de esa época. Con esto es que se da inicio a lo que Sendero conocía como la conquista del poder a través de la lucha armada y destrucción de entidades del Estado. Esta podría considerarse como una primera etapa de Sendero Luminoso, en la que lo que hacían era incursionar a poblados campesinos y perpetuar matanzas y masacres para intimidar a la población de los lugares. Esto ellos lo conocían como la guerra del pueblo del campo a la ciudad. En 1992, como también me imagino que ya saben, se captura a Abimael Guzmán. Con esta situación lo que sucede es que el señor, imagino que, o bueno, si es que se puede llamar señor a esa persona, este terrorista lo que hace, imagino que presionado debido a que había sido capturado, es firmar un acuerdo de paz con el Estado. Esto toma por sorpresa a los senderistas que estaban libres. Entonces, de estos senderistas hay un grupo que estaba a favor de la firma de este acuerdo de paz por parte de Abimael Guzmán y otro que no lo estaba. Entonces ahí es donde sucede una división entre dos grupos, ¿no? Uno a favor de esta firma de acuerdo de paz y el otro que quería continuar con esta lucha armada. El grupo que quería continuar con esta toma de poder a través de la violencia lo que hace es continuar su lucha en zonas de la selva, y años después esta facción del terrorismo, o bueno, de Sendero Luminoso, mejor dicho, se adentra o se ubica en el Brain. Esto vendría a conocerse como la segunda etapa de Sendero Luminoso. En esta segunda etapa, el líder de esta organización era el camarada Feliciano. Igualmente, como en la primera etapa, lo que hacían era ingresar a poblados indígenas para perpetuar masacres, pero a la vez lo que comenzaron a hacer es a secuestrar de manera masiva a personas para que ellos pudieran ir creciendo en número. Lo que hacían era instruir a estas personas como parte de la organización, y ellos llamaban a estos secuestros como masas cautivas. Entonces, esta segunda etapa llega a acabarse en el 99 con la captura del camarada Feliciano. Y posteriormente, se quedan más o menos un mes sin un líder, y transcurrido este tiempo es que llegan los hermanos Quispe Palomino, quienes son Víctor Quispe Palomino, conocido como el camarada José, del que tanto se habla, y el otro era Jorge Quispe Palomino, el camarada Raúl, que como bien saben fue asesinado en marzo, si no me equivoco, de este año. Con el liderazgo de los hermanos es que se da una tercera etapa de Sendero Luminoso. En esta fase, en la tercera, lo que sucede es lo que ya muchos conocemos, ¿no? Que Sendero Luminoso le ofrece protección a los narcotraficantes a través de darle resguardo a sus laboratorios o proteger a los mochileros, que son jóvenes que transportan la droga. Y a diferencia de antes, ya no hacen matanzas a poblados campesinos o indígenas, sino lo que
se encargan de hacer es de dominar los territorios de droga. ¿Cómo lo hacen? A través del despojo de tierras. Y a diferencia de antes, las matanzas que realizan son selectivas. Es decir, no implica, como por ejemplo ha sucedido ahora y que justamente por eso es que ha llamado la atención, matar a 16 personas a mansalva, incluyendo a niños. Esto ya no se hacía en esta tercera etapa. Y justamente es debido a que esta facción de Sendero Luminoso ya no usaba esta práctica de asesinatos masivos a poblados que llama la atención esta última masacre ocurrida el domingo que acaba de pasar. Entonces, para concluir, por información dada por el mismo jefe de la DIRCOTE e incluso por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo que se sabe hasta ahora es que efectivamente Sendero Luminoso es el grupo que ha perpetuado este asesinato a 16 personas. Y hay personas o hay mucha polémica en este tema porque algunos dicen que podrían incluso ser simplemente narcotraficantes y no terroristas, y hay otros que dicen que efectivamente es Sendero Luminoso, y es que sí lo es. El tema es que ya no se llama así en este momento y es, como les comenté al inicio, es una facción de Sendero Luminoso, la facción que no estuvo de acuerdo con la firma del acuerdo de paz de Abimael Guzmán. En el Braem, esta facción de Sendero Luminoso se hace llamar el Militarizado Partido Comunista del Perú. Y para ser más exactos, podríamos decir que el Militarizado Partido Comunista del Perú está conformado por remanentes de Sendero Luminoso que está vinculado al terrorismo. Entonces, espero que con esa explicación les quede un poquito más claro de que sí es un remanente, una facción de Sendero Luminoso, ¿ok? Ahora, vamos con el tema de politizar toda esta situación. Y a mí me parece lamentable, o me parecen lamentables, varios comentarios que he escuchado, por ejemplo, y permítanme buscarlo. Acá tenemos al señor Vladimir Cerrón. Bueno, en realidad más que comentarios que escuché, son comentarios que leí. Y el señor Cerrón dice: es la derecha que necesita de Sendero para querer ganar, como respuesta a una publicación de Fernando Rospigliosi, ¿no? En la que muestra el acta de denuncia verbal. De ahí tenemos a otro señor que se llama Jaime Antesana, que publica un pantallazo o un Word de algo que he escrito, en el que después de leerlo básicamente culpa al fujimorismo de este atentado, o en líneas generales lo hace. Y luego tenemos obviamente a Lucía Alvites, quien indica: borré un tuit anterior y quiero aclarar, condeno lo sucedido en el Braem y las vidas que ha cobrado, que deben encontrar justicia pronto. Para mí esto no es casualidad. El terrorismo y la violencia a quienes siempre le ha servido es al fujimorismo. Investigación urgente. Prueba de esto es que el fujimorismo es el primero en salir con la información incluso antes que la policía llegue al lugar. En verdad, esta gente, si ahorita alguien viene y me dispara, seguro le van a echar la culpa al fujimorismo. Ante el tuit de Lucía Alvites, César Combina le responde. Sin embargo, no encuentro la respuesta, no sé si la ha borrado, pero entré al Twitter de César Combina y encontré la última parte de lo que le había respondido, en el que dice: todos teníamos a tempranas horas de la mañana las fotos, el acta y la información. Que ustedes minimicen a los terroristas es otra cosa. Antes de este tuit, él le había respondido a ella que gente de la misma localidad había estado comunicándose de manera desesperada para informar lo sucedido, y que por eso es que incluso él y varias personas de Junín y de lugares aledaños tenían la información desde bastante temprano. Hay que tener en cuenta que el señor César Combina es congresista por Junín. Entonces, teniendo en cuenta lo que él dice, la teoría de Alvites y de muchos otros se va al agua en realidad, y es bastante lamentable, como ya les dije, bastante criticable, bastante condenable que mucha gente salga a atribuirle al fujimorismo esta situación sin siquiera mostrar una prueba, solo por el hecho de que Rospigliosi
salió con la información desde bastante temprano. Como ya les dije, hay gente que tiene el fujimorismo entre ceja y ceja y que ante cualquier cosita que sucede, el fujimorismo es el culpable. Por otro lado, tenemos a Castillo. Hay quienes han dicho, esto yo sí no lo he encontrado, pero sí he escuchado comentarios de quienes le atribuyen este atentado al señor Castillo. Como les digo, yo no he encontrado esa información, o por lo menos en mis redes yo no la he visto, solamente he escuchado que hay gente que lo ha comentado y pienso igual. No se puede atribuir ni a uno ni a otro partido estos actos sin una mayor prueba que corrobore que esto haya sido así. Además, recordemos que este no es un caso aislado, no se ha dado coincidentemente en esta segunda vuelta porque según algunos le conviene al fujimorismo. No. Recordemos que en marzo de este año asesinaron a 4 integrantes de una familia en una incursión terrorista. Fueron torturados y bueno, posteriormente fueron asesinados. También recordemos que, por ejemplo, en el 2011, durante la segunda vuelta, en este momento eran Ollanta Humala con Keiko Fujimori los que se estaban disputando la presidencia. También hubo un ataque terrorista contra una patrulla del ejército en Cusco que finalmente dejó a 5 militares muertos hasta ese momento en el que se dio la noticia. En el 2016 también, en esta ocasión no fue durante la segunda vuelta, sino durante la primera, en el que se lee en este artículo cómo el entonces presidente Ollanta Humala condenaba este ataque contra una patrulla militar. Entonces no es un caso aislado, esto ya se viene dando. Recuerden también que el primer acto que inició, o el acto que inició esta toma del poder a través de la lucha armada, es esta toma de las ánforas en Chuschi, justamente como símbolo de ir en contra de la democracia que está representada en las elecciones generales. Por otro lado, también si desean pueden ir a leer un artículo, este artículo del Comercio, que se titula La violencia terrorista desplaza campesinos de Vizcatán del N. En este artículo del Comercio, básicamente lo que se comenta es que aproximadamente 25 familias han sido desplazadas de 4 caseríos de Junín por miedo a morir, debido a que remanentes de Sendero Luminoso para esa época ya habían perpetrado al menos 9 asesinatos selectivos en zonas durante los últimos años. Y este artículo, por si acaso, es del 2019, solamente que ha sido actualizado ayer, si no me equivoco, debido a lo sucedido el domingo. Entonces, estas situaciones ya se vienen dando a lo largo de todos estos años, solamente que sí, como justamente en el artículo del Comercio podemos leer, antes eran asesinatos selectivos o bueno, incluso ataques normalmente dirigidos también a las Fuerzas Armadas, a policías, personas que pudiesen ir en contra de Sendero o de los narcotraficantes. Sin embargo, lo sucedido, por ejemplo, en el caso de estas 4 personas asesinadas en marzo de este año, fueron asesinadas debido a que eran consideradas soplones o soplonas. Y por eso es que llama la atención tanto lo que ocurrió este domingo, debido a que las personas que han sido asesinadas han sido disparadas hacia mansalva y no ha importado si han sido niños o no, porque como ya sabemos hay 2 pequeños, uno de 1 año y el otro de 2 años y 2 menores de edad. Entonces es por esto que este caso ha resonado tanto. No es que los otros se hayan dejado de lado o que se hayan ignorado, porque los medios de comunicación también los han cubierto. El tema es que en esta oportunidad Sendero Luminoso, o este remanente de Sendero Luminoso, se sale de sus prácticas habituales, y situaciones como las que se dieron o como la que se dio el domingo en la década de los 80s y de los 90s eran bastante comunes. Como sabemos, acá en la capital las personas se enteraban por las noticias de este tipo de masacres que se daban en poblados campesinos. Y es justamente este caso el que a mí me hace recordar lo que ya les he dicho en más de un video. Y es que me llama la atención que a nadie se le levante
una ceja, se le mueva un pelo por el hecho de que el señor Castillo tiene vínculos con Movadef. Y acá sí hay algo que yo les quiero comentar, y es que más allá de culpar a uno u otro partido, que a mí sinceramente me parece jalado de los pelos, pero lo que sí les quiero decir es que me sorprende, me llama la atención de que hayan fotos que muestran, que evidencian los vínculos del señor Castillo con personas pertenecientes al Movadef, y que a nadie se le mueva un pelo, a nadie se le levante una ceja. No porque diga que Movadef ha sido el grupo que ha perpetuado este ataque el domingo en el Braem, no, sino porque Movadef, como ustedes saben, es el movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales, que busca justamente liberar a terroristas como Abimael Guzmán, terroristas que en la época de los 80s y los 90s perpetuaron atentados terroristas como el que acabamos de ver el domingo. Entonces, a mí me parece una locura que un candidato a la presidencia como el señor Pedro Castillo tenga vínculos tan cercanos, ¿no? con estas personas, porque se lo ve abrazado con Osvaldo Esquivel Caicho, se ve que está feliz de la vida junto a este señor Cayo Cayata, si no me equivoco es el apellido de este señor. Se ve al señor Castillo feliz de la vida con el señor Cayo en un evento en el que están nombrando justamente al señor Castillo como presidente de CONARES-UTEP, o que salga contento con el señor Tito Rojas, que también pertenece a Movadef. Entonces, todos estos vínculos a mí sí me dan que pensar, y me sorprende que no haya más personas a las que les preocupen los vínculos de un candidato a la presidencia de la República con personas que buscan la amnistía de terroristas como Abimael Guzmán, que en su época perpetuaron este tipo de actos que son tan reprochables. Y eso era lo que les quería comentar respecto a esta situación que se dio el domingo en el Braem y el señor Castillo. Por otro lado, también hay políticos y por ahí algún medio de comunicación que de cualquier manera intentan justificar, intentan atenuar o como sea quieren deslindar este hecho de Sendero Luminoso. Como les dije, no es que se nos ocurra, que lo digamos porque se nos dé la gana. El mismo jefe de la DIRCOTE ha informado que este es un acto cometido por Sendero Luminoso, o si lo quieren decir más específicamente, por el militarizado Partido Comunista del Perú, que está conformado por remanentes de Sendero Luminoso y que tiene vínculos con el narcotráfico, para que no se me arañen. Y justamente hablándoles de estos políticos o de este medio de comunicación, tenemos a Ojo Público, que como sea quiere dejar en duda o cuestiona que estos sean realmente senderistas. Son senderistas, no el sendero de Abimael Guzmán necesariamente, pero sí un remanente de Sendero Luminoso. Entonces hay que dejar ese tema bien claro. Por otro lado, tenemos por ejemplo, a la señora Jimena Ledgar, que dice: en el Braem no se combate el terrorismo, pues el clan de los Quispes Palomino no busca hacerse del poder sembrando terror en la población. Lo que hay es narcotráfico, en partes armado. Y contra eso la militarización del Braem y el estado de emergencia continuo no han hecho nada. Claro, la señora sabe más que el jefe de la DIRCOTE, ¿no? Ella viene a dar cátedra. Luego tenemos a este señor Eduardo Adriansen, que dice: una masacre es demasiado, creo que cualquiera de cualquier pelaje que manosee o maneje el morbo con algo así para una campaña electoral y provecho político, tajantemente jamás debe ejercer ni el más mínimo poder de nada. En toda su vida, para todo hay límites, basta. O sea, para él que entren a estas conocidas como chuquipandas a disparar a mansalva, a quemar a niños, a menores de edad, para él eso no es una masacre. Luego tenemos a Lucía Alvites, y este es el tuit que ella comentaba que había borrado en el tuit anterior que les leí, en el que dice: el fujimorismo en la desesperación total, no les importa matar a peruanos para hacerse del gobierno. Lo del Braem es evidentemente un psicosocial. Que no quede ni una pizca de duda que si entra Keiko, eso es lo que tendremos: 5 años de terror.
O sea, para ella el fujimorismo organizó todo, para ella y para varios, organizó todo para matar a esa gente. ¿Por qué? Porque a Fujimori le convenía. Así como dicen que también, y he leído que hay gente que dice que al fujimorismo le convenía los atentados terroristas de las elecciones del 2011 y 2016. Por más que en esa época ni a Ollanta Humala ni a PPK se los vinculaba con el terrorismo para nada. Luego tenemos, bueno, a la señora Tatiana Stengo, ¿no? Que dice, son tan predecibles, ya empezaron con los atentados terroristas, son bien puntuales, eso sí. Bueno, la señora de verdad ya, prefiero ni comentar sobre ella. Y luego tenemos al señor Daniel Olivares que dice, ni siquiera 18 personas asesinadas nos hacen entender que el Perú no se reduce a una campaña política, cuando lo que necesitamos es claridad en los hechos y humanidad. Vemos a algunos intentando sacar capital político. En momentos como este se ve quién es quién. Más o menos así como cuando ellos utilizaron la muerte de Inti Brian, ¿no? Para que el señor Sagasti de su partido tomara el poder. Sinceramente, creo que una de las personas menos indicadas para venir a dar clases de moralidad respecto a este tipo de situaciones es el señor Olivares o el señor de Belaúnde o la señora Verónica Mendoza, que también sale a decir que no se utilice este tema de manera política, que sí, no se debe utilizar la muerte de gente de manera política, pero de verdad que son los menos indicados después que alentaron marchas que desde el inicio, y en este caso yo no les voy a atribuir esto directamente a ellos, pero para mí sí quedaba claro que desde el inicio lo que buscaban era muerte. Recuerdo que cuando el primer día que la gente salió a marchar, se corrió la voz de que había fallecido un chico. Y yo conversando con un amigo que quería ir a marchar, le dije, oye, no ha muerto nadie, ya lo hubiesen publicado en los medios de comunicación. Y él me decía, no, lo que pasa es que tú crees que los medios de comunicación que están amarrados con Merino lo van a publicar. Obviamente nadie se había muerto en la primera marcha que se dio, pero era clarísimo que hasta, no sé, pero para mí era clarísimo que eso era lo que buscaban desde un principio, y finalmente, miren, lo consiguieron para que estas personas como Daniel Olivares, de Belaúnde, le exigieran a Merino que renunciara. Entonces, que no vengan, no sé si de Belaúnde ha dicho algo respecto a este tema, eso sí lo tengo que aclarar, pero Olivares, Verónica Mendoza, por ejemplo, que no vengan a decir que no se utilice la muerte de gente para réditos políticos cuando ellos fueron los primeros que hicieron eso. De verdad son una vergüenza, yo no sé, son una vergüenza, son doble moral y tienen todavía el cuajo de dar clases de moralidad. En fin, gente, ojalá que esta situación lamentable, mal que bien, haga que el presidente desde ahora, Sagasti, y el que vaya a venirse a Castillo, Keiko Fujimori, pongan manos en el asunto, ¿no? Porque no es justo que nuestros compatriotas, nuestros hermanos en estas zonas que están tan alejadas del país estén abandonadas por tanto tiempo. Y bueno, esperemos que el siguiente gobierno realmente haga algo y pueda terminar de combatir a este remanente de Sendero Luminoso, porque eso es lo que es, un remanente de Sendero Luminoso, y que eso sí quede claro. Bueno, felizmente ya han podido acabar con el camarada Raúl, anteriormente con el camarada Feliciano, espero no equivocarme con el nombre. Solamente faltaría José, y ojalá que en verdad lleguen a exterminar a toda esta gente. Sé que no está bien decirlo, creo que lo correcto sería que los metan a la cárcel, pero yo sinceramente no tengo mucha contemplación con los terroristas. Y bueno, gente, esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente, cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo. Chao.